Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, me da mucho gusto saludarlos la tarde de este martes 10 de agosto de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que se han convertido en noticia en el estado de Chiapas en las últimas horas. Mire, hoy le presentaremos información que hace referencia al proceso de vacunación en jóvenes de 18 años en adelante, una modalidad que ya prácticamente se venía trabajando por las autoridades estatales y federales y que estará llegando a las ciudades más importantes de nuestra entidad. Por supuesto, también le platicaré cómo va el asunto de la pensión para el bienestar. Hay una nueva etapa de reincorporación de personas adultas mayores. Estamos hablando de 72,000, que sería el plan para que en enero de 2022 sean 372,000 adultos mayores en Chiapas que estén recibiendo su pensión bimestral de 3,100 pesos. Le voy a tener, por supuesto, los detalles. Una noticia lamentable, desafortunadamente siguen apareciendo muertos algunos monos araguatos por estas descargas eléctricas de los cables de alta tensión. Le voy a tener la postura del zoológico Miguel Álvarez del Toro con relación a esta problemática. Por supuesto, también cómo está el asunto de la demanda de los tanques de oxígeno en Tuxtla Gutiérrez y en sus alrededores. Como usted sabe, estamos en medio de la tercera ola de contagios de coronavirus. Afortunadamente, y a diferencia de lo que ocurrió en 2020, hay un cambio sustancial en este tema. Permítame entonces arrancar con este mensaje que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con relación a las vacunas para jóvenes de 18 años en adelante. Ayer arribaron 159,100 vacunas más. Esta es para la atención de todas y de todos los chiapanecos. Y pronto, ya mañana, iniciarán con la vacunación en todo el estado de 18 años para adelante. Así que acudamos a los centros de vacunación. Y recuerda, la vacuna es gratuita y universal. No te dejes engañar por vivales, porque este medicamento solamente lo administra Salud Federal y Estatal. No tienen acceso todavía los privados, las farmacias, ninguna institución privada. Y la mejor vacuna es la que te toque. Así que vamos, por favor, a proteger nuestra salud y a prevenirnos de este contagio que es tan infeccioso, peligroso, el COVID-19. Un abrazo muy fraternal para todas y todos los chiapanecos. Gobierno de Chiapas. Y bueno, se tiene previsto, según las expectativas del gobierno federal, que para finales de este mes de agosto haya un regreso a clases de manera presencial aún, y cuando hay muchos estados de la República que ya no están en verde. De hecho, solo Chiapas permanece en este tipo de color. De nueva cuenta salió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a través de las secciones más representativas que tiene en el país a decir, pues nosotros no vamos a regresar a clases. Es básicamente el mensaje que están mandando al gobierno federal. William Chacón, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comenta, secretarios generales de la sección 7 de Chiapas, de la 22 de Oaxaca, la sección 9 de la Ciudad de México, la sección 14 de Guerrero, la sección 34 de Zacatecas y la sección 18 de Michoacán, agrupados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se pronunciaron en rechazo a un calendario escolar 2021 y 2022 impuestos, ya que dicen no fueron consultados sobre el incremento de 30 días
sobre este. Así también rechazan el regreso a clases presenciales hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para toda la comunidad escolar, considerando el panorama actual de la pandemia. Indicaron que no se niegan a iniciar el ciclo escolar a distancia, sino que consideran, con base a las estadísticas de contagio y de funciones y el semáforo epidemiológico, que no existen las condiciones de seguridad sanitaria, sobre todo porque la Secretaría de Educación Pública en año y medio pues no ha atendido los rezagos en infraestructura en miles de escuelas, mínimamente en servicios básicos. Rechazan el anuncio que hiciera el CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, respecto a que recorrerá las escuelas para hacer un levantamiento de las necesidades, mismo que ya han hecho o que ya han sido presentadas, por los mismos dirigentes de la CENTE a las distintas autoridades, pero que aseguran el proceso para atenderlas pues, ha sido lento. Los líderes de esta organización manifestaron que los datos presentados por las autoridades de salud en México indican que actualmente los más afectados por el coronavirus son los grupos de personas más jóvenes, incluyendo niños, ya que no han sido inmunizados con la vacuna. A pesar de que en algunos países ya fue aprobada la vacunación a menores de 12 años, en México esta práctica no se ha implementado y el tiempo para iniciar las clases en las aulas está próximo a iniciar según el calendario escolar. Por ello, iniciarán el ciclo escolar bajo las condiciones que les permitan mitigar los riesgos ante la tercera ola de contagios que continúa activa y muy fuerte en varios estados del país. Te comento que Freddy Gutiérrez, de la sección 14 de Guerrero, indicó que realizarán en estas entidades del país una encuesta donde pues es donde tienen más presencia o la presencia más fuerte latente, con los padres y madres de familia para que manifiesten si están de acuerdo o no con el regreso a clases, además de en qué condiciones pues debería hacerse esta medida. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información y por supuesto con las múltiples aristas que hay de este tema tan importante aquí. La pregunta sería si usted como padre de familia realmente siente la confianza de poder mandar a sus hijos a las diferentes instituciones. Esa sería una de entre tantas, ¿no? La otra es saber qué plan finalmente va a implementar la Secretaría de Educación, por lo menos en el estado, para dar los protocolos, los insumos mínimos para las instituciones. Vaya dilema, y veremos cómo arranca en los próximos días, que según las autoridades pues sería ya presencial. Hablando del tema del coronavirus y de lo que seguramente usted se acordará el año pasado, las interminables filas que había en muchos establecimientos que ofrecían los tanques de oxígeno y que en el punto más alto de la pandemia, pues la gente tenía que pagar cantidades estratosféricas de dinero para poder acceder a este insumo que se volvió básicamente de primera necesidad, por lo menos el año pasado. Bueno, ahora, aún y con el repunte de contagios de coronavirus, hay un ligero cambio en esta parte. Acudimos el día de hoy a hacer un recorrido en un sitio muy conocido donde llega la gente a hacer sus recargas de tanques medicinales. Esto fue lo que encontramos. Aunque Chiapas atraviesa un momento crítico en el tema de los repuntes de casos positivos de la COVID-19, se ha observado que prácticamente no hay grandes filas de personas en los establecimientos calificados para la venta de tanques de oxígeno medicinal. En un recorrido por la capital de Chiapas, particularmente a un negocio ubicado muy cerca de la central de abastos, se notó que sí hay ciudadanos que acuden al sitio para hacer la recarga de sus tanques. La mayoría son particulares, aunque de forma esporádica también llegan algunas unidades oficiales. No obstante, la afluencia observada dista mucho de lo que se vio en fechas similares del año pasado, cuando la emergencia sanitaria alcanzó su pico máximo en contagios y defunciones, y que llevó a la población a pagar cantidades exorbitantes por este producto. En una de las paredes del edificio se alcanza a leer que, como parte del apoyo a la población, los precios en la venta del oxígeno medicinal y también por metro cúbico se mantendrían igual a los de 2020, es decir, que una carga de un tanque de 1 metro
metro cúbico tiene un costo promedio de 215 pesos. En contraparte, un oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos cuesta 599 pesos, mientras que el de 9 metros cúbicos alcanza casi los 900 pesos. A las afueras de los establecimientos se pudo notar que las personas llegan en vehículos particulares o a pie. Antes de ingresar, el personal aplica la desinfección del tanque. Algunos salen minutos después con el relleno y otros dejan las unidades para regresar más tarde. Ahí nos encontramos a don Gilberto. Mencionó lo siguiente. Vengo a rellenar el tanque de oxígeno, ya que una pariente de nosotros la necesita. Ha tenido muchos problemas de respiración, sí, a través del COVID, que está muy fuerte ahorita aquí en Chiapas, ¿no? ¿Ha notado que subieron los precios? ¿Ya había venido antes? Pues yo he venido 2 veces y está accesible el precio acá, porque llené un tanque más grande como el que llevan ahí las personas y me cobraron 400 pesos. Tanque normal, esto desconozco porque estoy haciendo favor el familiar de venir a rellenarlo, ¿no? En la exhibición de los costos, una carga medicinal de 2 metros cúbicos tiene un costo promedio de 300 pesos, mientras que el de 3 metros cúbicos vale 400. El año pasado, por la alta demanda de este producto, los precios se dispararon inclusive hasta en los tanques portátiles. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Cambiamos un poquito de información. Mire, por pues las diferentes situaciones e irregularidades detectadas, resulta que alcaldes de Bochil y de Simojovel se van a enfrentar a un proceso jurídico. Aquí la información. Le comparto lo siguiente: la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas emitió el dictamen de desafuero para los alcaldes de Bochil y de Simojovel. Estamos hablando de Gildardo Centeno Moreno y Viridiana Hernández Sánchez, respectivamente, al determinarse pues la existencia de formación de causa en su contra. Cabe destacar que a petición de la Fiscalía General del Estado y una vez emitido el dictamen de la Comisión de Justicia, la Comisión Permanente, en una sesión secreta de información bajo reserva, se erigió en jurado de procedencia y determinó el desafuero de ambos municipios. Veremos qué es lo que ocurre con estos dos funcionarios con pues relación al manejo que hicieron de los recursos y de las actividades en estos ayuntamientos. Aquí le platico ahora cómo está la información de la pensión para el bienestar. Usted sabe que Chiapas ha sido uno de los estados más beneficiados. El año 2020 significó una inversión de hasta 30,000 millones de pesos en cada uno de los programas federales. Ahora es el turno de los adultos mayores. Aquí los detalles. La pensión para el bienestar, que es un apoyo que entrega el gobierno federal a los adultos mayores en todo el territorio nacional, genera en Chiapas una derrama económica promedio de 1,000 millones de pesos de forma bimestral. Así lo resaltó el delegado federal de programas de bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos. Con esta estrategia en la entidad se beneficia actualmente a 300,000 personas, en su mayoría de 68 años y 65 para las zonas indígenas. La meta a enero de 2022 es que se puedan agregar a 72,000 adultos mayores en toda la geografía estatal. Los requisitos para los interesados son muy sencillos. Tienen que llevar una identificación oficial, la CUR, el acta de nacimiento, además de un número telefónico para el seguimiento al trámite. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, pueden acudir a los módulos ubicados en el ISTECH, la Calzada de las Personas Ilustres, en el Tecnológico Regional y uno más en el Covach número 13. Estarán funcionando hasta este miércoles. Al interior del estado, la población puede ubicar su sitio más cercano en ubicatumodulo.bienestar.gov.mx/index. Es importante señalar que para el caso de los adultos mayores postrados, se ha puesto a disposición del público el número telefónico 961-458-9850 para que una brigada especial vaya exclusivamente para atender a este tipo de personas. Chiapas es de los estados que más apoyos federales recibe. Aproximadamente son 2 millones de beneficiarios entre todos los programas de bienestar que ya han sido apoyados. En el caso de la efectividad de los adultos mayores, se avanza a un 98%. Es importante señalar que una vez que las personas adultas mayores sean inscritas en el nuevo padrón, comenzarán a pagarse en los siguientes meses, es decir, que para septiembre y octubre se estaría pagando a los primeros 20,000 adultos mayores que hayan sido incorporados y así, de forma bimestral. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder.
Bueno, ¿y qué está ocurriendo sobre el Libramiento Sur en la capital chiapaneca? Que hubo un despliegue de la Secretaría de Seguridad. Vea las imágenes, no se asuste, es un tema de obra pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Estatal de Tránsito, están realizando un dispositivo de seguridad vial con motivo de la colocación de la primera piedra de la construcción del paso a desnivel en el Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas de la capital chiapaneca. Por este día, dicen las autoridades, el cierre de la vialidad fue de manera parcial, desde el crucero ubicado a la altura de la central de Abastos hasta el Boulevard Andrés Serra Rojas, de 8:30 de la mañana hasta las 12 horas. Mire, hay que aguantar un poquito, digamos, la intensidad del tráfico porque son obras que a futuro van a generar bastante, digamos, estabilidad en materia vial para la capital chiapaneca. Las rutas alternas para circular se ubican sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo y el Libramiento Norte a la altura de la Novena Sur. De acuerdo con el plan de construcción de esta obra en beneficio de la sociedad en los próximos días, por inicio de la obra, pues el cierre básicamente será de manera total, manteniendo rutas alternas. Usted sabe que adicional, por supuesto, a esta situación, también se está realizando otro paso desnivel sobre el Libramiento Sur, que pues son obras, le decía yo, que van a generar bastante descarga vial en los siguientes meses, así que hay que aguantar un par de semanas que pues estas vialidades vayan a estar cerradas de manera temporal. Permítame ahora saludar a mi compañero Pepe Ortega y las expectativas que se tienen en materia turística, sobre todo por las conexiones aéreas que estarían concretándose en las próximas semanas o meses. Te escucho, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder, y como bien dices, bueno, pues está en proceso la ampliación del vuelo Guatemala a Tapachula, por lo que este llegaría a Tuxtla Gutiérrez, lo cual puede ser ampliamente aprovechado por turistas de Guatemala y Centroamérica por la conexión aérea que cuenta el aeropuerto Ángel Albino Corzo a diferentes puntos, incluidos destinos como Cancún. Dio a conocer Javier Domínguez, director del Buró Municipal de Turismo. Destinos como Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana son muy atractivos para los turistas del centro del continente, apuntó, puesto que a ellos les gusta visitar Tuxtla y Chiapas en general, al mismo tiempo que ellos pues consideran que venir a Chiapas y Tuxtla pues es esencialmente visitar México, el cual es un país que ellos les tienen mucho aprecio. Si bien consideró que para los habitantes del vecino país ven como muy atractiva la realización de compras en el sur de México, también consideran como una buena opción la oferta de eventos con artistas mexicanos que se presentan en Chiapas, y esto pues es muy atractivo, además de que sumó que los guatemaltecos son constantes participantes y espectadores de eventos deportivos como maratones, carreras ciclistas, así como ferias y demás eventos artísticos. El funcionario municipal abundó que como parte de la estrategia de atracción de turistas, el año pasado se realizó una caravana comercial a Guatemala. Destacó que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es el punto central de visita de al menos 6 municipios con atractivos turísticos como el Aguacero, el Chorreadero, la Cima de las Cotorras, áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Cañón del Sumidero y la Reserva del Ocote, que en general cuentan con localidades que ofrecen una amplia gama de actividades y espacios al aire libre, que es lo más demandado por los turistas en la actualidad. En Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, los turistas pueden disfrutar de opciones como el vuelo en un ultraligero, parapente, recorridos en áreas naturales protegidas, senderismo, avistamiento de aves, recorridos en kayak, descensos en río, entre otras actividades al aire libre, las cuales son las más buscadas en los últimos meses debido a la situación de la pandemia, Adolfo. Gracias, Pepe, por esta información. Abrazo y buenas tardes. Mire, de lo que comenta mi compañero Pepe Ortega, me voy a trasladar hacia otra zona del estado de Chiapas, porque son 5 municipios, 5 que están atravesando una situación preocupante. Esta información la hace llegar mi compañero Ramón García y mire, tiene que ver básicamente con un derecho de piso. No sé qué estén esperando las autoridades para intervenir en este caso, porque ya es la segunda vez que lo comunicamos y parece que no ha sido atendido. ¿Qué dice mi compañero Ramón García? Concesionados y choferes de cooperativas y sitios de taxis urbanos, rurales y suburbanos, escuche usted, de los municipios de Mapastepec, Pijijiapan, Acapetagua, Acacoyagua y Excuintla, están pidiendo la intervención de la autoridad estatal y federal. ¿Para qué? Para frenar las extorsiones por cobro de piso. Imagínense esta situación.
toda vez que están señalando que este martes 10 de agosto un grupo criminal intensificó sus amenazas. Armados llegaron a exigir el pago, así como usted lo está escuchando, y es la información de mi compañero Ramón García. Armados llegaron a exigir el pago y en algunos casos se tuvo que suspender la actividad en materia de transportes. Las amenazas por cobro de piso continúan y la autoridad parece que básicamente ha realizado algunas acciones, anuncios y publicaciones con la implementación de vigilancia en la zona que los delincuentes no desconocen y afirman que podrán detener a sus cómplices, pero la organización es muy amplia. Así lo señalaron los propios choferes. La actividad en algunas rutas está detenida por miedo y no es para menos, pues uno de los choferes de Escuintla afirmó que hay temor e incertidumbre de que las amenazas se cumplan y relataron que desde este martes 2 delincuentes a bordo de motocicletas sin cubrir su rostro llegaron a la terminal con pistola en mano, entregaron a un chofer un celular para que los directivos les estén recibiendo las llamadas de extorsión. Imagínense esto último, que grave, que estas personas lleguen, entreguen un celular para que ahí se estén comunicando. Hay también, dice, la amenaza de que se coloquen granadas de fragmentación en unidades para que no sigan denunciando el acoso y la extorsión de la que son víctimas y paguen la cuota que les están imponiendo como cooperación a cambio de una supuesta protección contra asaltos y robos en los caminos que cubren la ruta. La advertencia de los criminales es que si bien han detenido a algunos de sus cómplices, la banda es muy amplia. Vaya situación y por demás preocupante de lo que sucede en los municipios de Mapastepec, Pijijiapan, Acapetagua, Cacoyagua y Excuintla, donde están denunciando los choferes que hay cobro de piso. Ojalá que la autoridad intervenga en este tema. Regresándonos un poco a la zona metropolitana del estado de Chiapas, particularmente hacia Tuxtla Gutiérrez, otra problemática que parece que lejos de resolverse está incrementando es que siguen apareciendo monos araguatos electrocutados, a consecuencia de que, pues finalmente por el consumo de alimentos que tienen, se van y se desplazan en las hojas y terminan en los cables de alta tensión. El crecimiento urbano en zonas que hace unos años eran de amortiguamiento está provocando que las poblaciones de monos araguatos busquen nuevos espacios para vivir más cerca de los poblados, lo que trae como consecuencia que muchos terminen apedreados o electrocutados por cables de alta tensión, dijo Pedro Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, sobre la información que circuló en redes sociales que en este año suman 6 ejemplares que han muerto al ser electrocutados por la falta de poda en los árboles. Puntualizó que se trata de animales que se desplazan en la reserva Zapotal y que no forman parte del inventario del zoológico. En 1980, recordó, fueron introducidos entre 4 y 6 monos en la reserva El Zapotal. Sin embargo, con el paso de los años han identificado a 3 tropas que han acumulado entre 80 y 100 ejemplares. Es decir, la reserva de 110 hectáreas parece insuficiente para la población de monos que buscan nuevos espacios para encontrar sus alimentos. De acuerdo con lo comentado por Aguilar Aragón, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se ha solicitado el derrame en los cables que están dentro de la reserva. Cuando se excede de este territorio, sale de la responsabilidad del zoológico hacer las gestiones. El curador de vida silvestre en el SOMAT mencionó que a lo largo de los años han observado que los monos araguatos salen a buscar alimentos en la reserva y regresan a pernoctar al zoológico. Sin embargo, otra tropa prácticamente ya vive en la colonia Zapotal, pues han encontrado las condiciones mínimas para vivir. Son estos ejemplares que se mantienen en vida silvestre los que lamentablemente son más vulnerables a ser electrocutados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. ¿Qué dice el presidente del Senado de la República sobre los trabajos legislativos más importantes que se han hecho para beneficiar a los sectores más vulnerables? Aquí la información. Transformar a México es lo que nos identifica en el Senado de la República. Como senador y presidente del Senado, he trabajado para impulsar leyes que ahora garantizan los derechos de las trabajadoras domésticas. La entrega de apoyos de manera directa para las personas que más lo necesitan, como son los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y sobre todo los jóvenes construyendo el futuro.
Eduardo Ramírez, presidente del Senado. Bueno, y nos vamos directo a la agenda cultural. La información la tiene mi compañero Darwin Mendoza. Rosario Castellanos, 25 de mayo de 1925, 7 de agosto de 1974. La mujer de poesía, del ensayo, del periodismo, del cuento, de la narrativa y del teatro, fue recordada por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, con una lectura poética y un conversatorio en su 47 aniversario luctuoso. En este homenaje significativo realizado en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás, Batza Maranto Cepeda, directora del Coneculta, mencionó que Castellanos es una figura importante para las creadoras. Sabemos que después de Sor Juana Inés de la Cruz hay un lapso simbólico, donde podemos encontrar a Rosario Castellanos, quien abarca todos los géneros literarios con audacia, sarcasmo y con una propuesta crítica que hasta aún en estas fechas se sigue retomando y explorando. La poeta Elba Macías destacó que Castellanos destacó la habilidad que tuvo para abarcar todos los géneros. Así también refirió que las primeras mujeres feministas en la poesía fueron Rosario Castellanos, Griselda Álvarez y Dolores Castro. Las tres escribieron poesía con afán reivindicatorio. Por tal razón, invita a leer a las mujeres poetas a aprender de las voces de mujeres para así tener una referencia de cómo y qué escriben. A decir de la propuesta literaria de la autora de poesía No Eres Tú, Yadira Rojas, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, dijo que Castellanos partió del yo y por eso se vuelve mito. De tal forma consideró que la obra de la escritora no es totalmente biográfica. Aunque parte del yo, Rosario se desdobla en temas comunes, comunitarias, hasta en el teatro Petul logra entender al otro, dijo. En este programa cultural que se efectuó con todas las medidas adecuadas ante el COVID-19, la autora de Balún Canán fue dibujada como cada poema de su autoría, como Lamentación de Dido y Ser sin ríos sin peces, que articularon en una mesa de lectura las poetas Clara del Carmen Guillén, Tania Ramos y Yolanda Molina Quiñones. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Con esta información de mi compañero Darwin Mendoza, nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, como siempre agradeciendo por supuesto la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, mi compañero Max Otero, se despide de ustedes Adolfo Abusaid. Que tenga buena tarde, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.